Hola, muy buena tarde a todos. Hola, buenas Pues, tardes. buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a iniciar. Primero me presento con ustedes. Mi nombre es Berenice Hernández. Soy gerente general del CMT y bueno, soy la persona que ha estado en contacto con ustedes para el registro de este evento. Si llegan a tener alguna duda sobre la información que se está presentando, saben que pueden contactarme por la misma vía por la que nos pusimos de acuerdo para su registro. Y bueno, de parte del Consejo de Mantenimiento y Tecnología les damos la bienvenida a este evento. Muchas gracias por estar aquí. Como saben, el tema de hoy es administración de llantas. Tenemos a dos ponentes. Uno de ellos es Felipe Vázquez Rivera, de la empresa Michelin, y a Manuel Bertelli, de Mexicolve. Primero les voy a compartir las reglas de este webinar. Una de ellas es que durante este evento se mantenga el micrófono apagado. Las dudas y comentarios los pueden expresar de manera escrita y para ello pueden dar clic en el botón del chat ubicado en la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla dentro de este programa de Zoom. Las dudas y comentarios serán contestados en la sesión de preguntas y respuestas una vez que haya concluido la presentación. Y si llegara a existir alguna pregunta que no sea contestada dentro de este evento, todas ellas me las pueden mandar vía mail. Además, les recuerdo que la grabación de este evento la subiremos a nuestro próximo canal de YouTube, donde estaremos subiendo todos los demás webinars. De esta manera pueden consultarlo y compartirlo. Para empezar, les voy a platicar brevemente sobre el Consejo de Mantenimiento y Tecnología, que es precedente del Technology and Maintenance Council, TMC en Estados Unidos. Y desde 1956 el propósito del TMC es mejorar el equipo de autotransporte, así como la gestión de su mantenimiento. El TMC desarrolla prácticas recomendadas de ingeniería y mantenimiento que son adoptadas voluntariamente por flota, fabricantes de equipos originales y proveedores de componentes. Aquí hay un ejemplo de lo que es una práctica recomendada, que posteriormente en el CMT traducimos toda esa información, tanto para nuestros socios como para casos extraordinarios donde sea necesario comunicar qué es lo mejor para el sector. El CMT en México ha adoptado el propósito del TMC implementando las prácticas recomendadas e incentivando la participación de los principales actores del sector. El CMT cuenta con más de 10 años de trayectoria como un ente capacitador de las prácticas de mantenimiento, impulsando la tecnología e ingeniería en el autotransporte, con una vocación de desarrollo a la profesionalización. Dentro de los eventos que llevamos a cabo, uno de ellos es el Foro Anual del CMT, donde realizamos conferencias con información técnica y además existe un área de exposición con proveedores. Otro evento es el Concurso Nacional Supertécnico, que pone a prueba los conocimientos de los técnicos de las flotas mexicanas a través de exámenes teóricos y prácticos. Otro evento son los desayunos temáticos, donde abordamos temas de interés o necesidad que tenga el sector. Y por supuesto, otro de ellos son los webinars del CMT, que uno de los objetivos es profesionalizar e informar al sector. Y bueno, como les digo, el evento de hoy es administración de llantas, donde tenemos a dos ponentes y agradecemos la participación de sus empresas como empresas patrocinantes de este evento. Así que las voy a presentar. Una de ellas es Michelin. Michelin es una empresa francesa que se especializa en la fabricación de neumáticos y fue fundada por los hermanos Edouard y André Michelin el 28 de mayo de 1889. El propósito de Michelin es ser líder en movilidad sostenible, clasificar entre las empresas más innovadoras, responsables y de mayor rendimiento del mundo, así como ofrecer a todos un mejor camino a seguir. Actualmente, Michelin emplea a 127,000 personas en 170 países. En 1919
200 millones de llantas se produjeron en 69 plantas alrededor del mundo y se cuenta con 7 centros de investigación y desarrollo en Europa, China, Japón, Tailandia, India, Brasil y Estados Unidos. Nuestro ponente de hoy es Felipe Vázquez, quien es ingeniero de soporte a clientes. Les dejo sus datos de contacto por si quieren tomar alguna foto y bueno, al final del evento también les compartiré estos datos. Felipe Vázquez Rivera es ingeniero civil, trabajó en proyectos de construcción para la industria química, ingresó a Michelin hace 20 años donde ha desarrollado actividades de venta e ingeniería. Como ingeniero de soporte posee 11 años de experiencia principalmente en el negocio de llantas para camión, monitoreando el desempeño de los productos, capacitando y dando soporte técnico interno a ventas y externo a flotas y distribuidores. Bueno, por aquí está Felipe. Felipe, muchas gracias por ser parte de este evento. Y bueno, también tenemos a Vigía Mexicolven Biesa, que también es uno de nuestros patrocinadores. Mexicolven es una empresa con 17 años de experiencia en la oferta y el servicio de sus tecnologías, todas dirigidas a ser más eficientes y rentables a las flotas mexicanas de carga y pasaje a través de lograr ahorros significativos en los 2 principales costos de operación del transporte en general, el diésel y las llantas. Sus principales marcas y productos como lo son el equipo de autoinflado Vigía, el equipo de aire acondicionado a motor parado Biesa Compresor y su enfriador ecológico Biesa I11, se han posicionado en México gracias a 3 factores que el sector de transporte nacional valora: alta calidad en sus componentes que se traduce a larga vida útil, servicio postventa de primera y disposición permanente de repuestos por ser fabricantes de sus tecnologías que permiten dar soporte a más de 18,000 equipos instalados en diferentes flotas de la República Mexicana, así como costos únicos nacionales, permitiendo ofrecer al sector del transporte en general un costo real de sus productos a los usuarios en México. Tenemos por aquí los datos de contacto del licenciado Gerardo Romero, gerente comercial nacional de Mexicolven. Más adelante también se los voy a compartir y por si gustan tomarle una fotografía también. El ponente que tenemos de Mexicolven es Manuel Antonio Bertelli Marín. Él es asesor comercial y de servicios para Mexicolven. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el medio llantero y del transporte en México. Ha trabajado con empresas como Multillantas Nieto y Llantas y Accesorios Goodyear. Entre sus responsabilidades con los clientes de México se encuentra la capacitación y asesoría con respecto al funcionamiento de las tecnologías de la empresa y también es responsable de las pruebas de rendimiento tanto de llantas como de combustible. Igualmente, Manuel, muchas gracias por estar por aquí. Y pues ahora sí, le cedo la palabra a Manuel con tu presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, el tema que hoy vamos a tocar, la verdad es un tema muy amplio, muy interesante y muy importante hoy en día en el medio de... Hoy en día en el medio del transporte es muy importante y más ahorita con toda la inconsistencia de la economía. Si antes era necesario e importante tener cuidado con el aspecto de administrar y cuidar los recursos de una flota y en específico ahora de las llantas, hoy en día conforme está toda esta transformación económica, pues bueno, toma un valor agregado un poquito más fuerte poder cuidar eso, ¿no? Para eso vamos a empezar con un poco de antecedentes que nos vimos ahí en una investigación. Para darnos una idea, en base a un estudio que hizo el INEGI en el 2019, en el país hay aproximadamente más de 49 millones de vehículos registrados, de los cuales pues sacamos por ahí un estimado de llantas, que son más de 246 millones de llantas, en donde la participación de vehículos, la cantidad más grande es en automóviles, y la siguiente es en camionetas para carga.
En un estudio hecho en algún momento por Semarnat, ellos comentaban que al año aproximadamente se tiraban más de 30 millones de llantas. Esto es un tema muy importante porque todas esas llantas es de alguna manera recursos de la empresa que si bien llegaron a la vida útil, tuvieron su vida final, pero hay muchas llantas de ellas que las cuales tienen una pérdida prematura de vida. Entre otro estudio que también se hizo por parte del financiero, en una entrevista que le hicieron al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Obrera, más o menos en llantas en México, para la fabricación de las llantas que se hacen para reemplazar todas esas llantas que se tiran, se están hablando de cerca de 22 millones de llantas aproximadamente. Con esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que también en un estudio que hizo la UNAM, todas esas llantas que se llegan a retirar, se llegan a ir el 91% a desechos clandestinos, a basureros, a lugares completamente fuera de control, en donde pues realmente se pierde cualquier control de las llantas y haciendo un impacto muy grande al medio ambiente en el país. El 2% genera un proceso de destrucción correcta por medio de un centro de acopio, que la verdad es una cifra muy, muy baja. Este proceso de destrucción, pues obviamente todos sabemos que está destinado y mandado a través de residuos peligrosos por parte de Semarnat, que deben de generar un proceso adecuado de destrucción de las llantas, ya que se encuentran consideradas como residuos peligrosos. Solamente el 5% lleva un proceso de renovación. Un tema muy importante. Esto significa que todavía está un porcentaje muy bajo en la renovación de llantas en el país. Y el 2% se genera para uso de combustible clandestino. Es muy bueno para las ladrilleras, ya que las llantas son un producto flamable y que rinden mucho, y hoy en día también hasta para la delincuencia, ¿no? Que es con lo que hacen varios bloqueos. Aquí ponemos algo un poquito chistoso. En el país, pues bueno, y en general, pues hablamos mucho de memes, ¿no? Y vemos aquí la imagen del amigo pintando su llanta lisa, con la leyenda: cuando tu patrón no te cambia la llanta, pero eres más listo. En realidad, venía otra palabra, pero estamos en horario familiar. Lo importante es no ser, es ser positivo ante cualquier situación, ¿no? Y vemos ahí un tipo con una bombita queriendo inflar una llanta de trascabo. Y lo mismo, pero más barato, ¿no? Uno haciendo un servicio de cambio de llantas, ¿no? Si bien le quitamos un poquito lo chusco a todo esto, hay algo muy importante que nosotros tenemos que pensar y que reflexionar. Que si existen estas imágenes, que si existen estos chistes como tal, podríamos decirlo, es porque en realidad nosotros podemos ir en las carreteras y podemos ver que encontramos muchas llantas en mal estado. Vemos muchos camiones que van circulando en nuestras carreteras con llantas en mal estado. Obviamente, a raíz de todo esto, llega un momento en que estas pérdidas llegan a ser tan grandes que viene ya la pregunta por parte del administrador o dueño de la flota, ¿no? ¿Por qué gasto tanto dinero en llantas? Aquí es un tema muy importante. Hay muchos factores que nos ayudan a perder una llanta. Dentro de todo lo que podemos hablar dentro de la administración, traté de buscar como un punto clave para poder tocar en esta plática, y ese punto clave es, o la respuesta, perdón, a esa pregunta es, por falta de una buena administración y un buen administrador o administradora, hacer caso de llantas. Si bien hay muchos puntos que cuidar en el cuidado, en el mantenimiento, en buscar para que la llanta nos dé una vida útil, es un punto clave nosotros tener a la persona adecuada que le dé seguimiento a estos puntos. Tenemos que tener una persona que lleve un proceso administrativo dentro del departamento de llantas eficaz, bueno y de alguna manera estricto. ¿Para qué? Para poder llegar a los objetivos que busca cualquier flota, que es mejorar su costo por kilómetro. Para eso, hay muy buenos administradores. Les cuento, cuando a mí me dieron la oportunidad de trabajar como administrador en una flota, lo primero que pensé pues fue el saquito, corbatita, oficinita, reportitos, todo muy bien. Cuando me di cuenta que era necesario también tener un conocimiento técnico, para mí era muy, muy importante. Por eso es que hoy los quiero invitar a que
capaciten más a sus administradores. Hay técnicos que los vuelven administradores, hay que capacitarlos y fortalecerlos en una parte administrativa. Y hay administradores que los vuelven administradores de llantas, hay que fortalecerlos en esa parte técnica por parte de llantas. Vamos ahorita a ver unos puntos claves que creemos y que queremos presentarles, que pensamos que pueden ser y que son claves y que en experiencia personal he podido constatar que son muy eficaces para poder tener mejores rendimientos y mejores costos por kilómetros en las flotas. Primero vamos a ver la parte administrativa. ¿Qué significa administrar? En resumen, significa que es dirigir y controlar los diversos recursos de una empresa, compañía, persona, etcétera, que lleguen a alcanzar una serie de objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mejorar el rendimiento y mejorar el costo por kilómetro. Para lo cual, la persona que nosotros tengamos encargada de la administración de llantas debe de estar al día con todas las normas y reglamentos. Constantemente me toca convivir con gente, jefes de llantas, administradores de llantas, que cuando les preguntas las actualizaciones de las normas o les haces mención de una norma, normalmente no están al día del apartado que vienen en las llantas. Entonces es muy importante fomentar y capacitar a nuestro personal para que esté al día en esos temas en específico. Deben de contar y deben de tener la facilidad y la habilidad de llevar formatos de control, ya que sin estos formatos de control nosotros no podemos tener registro de los movimientos y de las diversas situaciones que son importantes a medir dentro de las llantas. También deben de contar con un software de llantas. El software independiente. Hoy en día las empresas llanteras proporcionan software, hay softwares que desarrollan las propias empresas, hay empresas que venden software, hay empresas que simplemente trabajan con un Excel, con un Access. Aquí lo importante es poder contar ese software y alimentarlo con información real, con información confiable, con buena información, ya que estos software, su función o la finalidad que llegan a tener dentro de las flotas o dentro de la información o las decisiones que se puedan tomar en una empresa es la calidad de la información. Si yo le meto información basura, voy a tener resultados basura. Si yo le meto buena información, voy a tener buena información. Otro punto importante es reporte de necesidades. ¿A qué me refiero con esto? Ligado al software, con buena información, yo voy a tener un reporte de necesidades oportuno y real, que no me va a hacer generar compras de pánico. Estas compras de pánico normalmente lo que nos conllevan es a comprar lo más barato, lo que no necesitamos. No precisamente lo barato es lo mejor, ni tampoco lo caro es lo mejor. A final del día, la información nos va a dar qué es lo mejor para nuestras flotas. Otro punto importante es precisamente poder hacer un reporte de rendimientos y costos por kilómetros, que nos va a permitir evaluar y poder analizar el desempeño de nuestras llantas al piso y de las llantas que ya no están obviamente al piso y poder tomar las mejores decisiones para nuestra flota. Otro punto también importante que es el control de compras y servicio. Poder llevar un control, una programación de compras y de los servicios adecuado y dejar de hacer servicios de improviso, de emergencia, compras de emergencia, ya que normalmente ese tipo de servicios, ese tipo de compras siempre nos generan mayor costo para nuestra operación. Otro punto también importante es que el administrador debe de tener la habilidad de generar procesos y procedimientos que nos permitan que todo lo que nosotros vayamos implementando se vaya siguiendo como un relojito, que cada engrane vaya actuando de manera adecuada. ¿Para qué? Para tratar de tener la mejor información y poder tener los mejores resultados. Esto es en la parte administrativa. En la parte técnica, el administrador también, definiendo un poquito lo que es el tema técnico, en resumen, se converge dentro de la definición, de hecho la subrayo, que el técnico busca los procedimientos que tienen como objetivo la obtención de ciertos resultados o fin. ¿Cuál es el fin del técnico llantero? Que la llanta cumpla su ciclo de vida, tenga un mejor rendimiento y un mejor costo por kilómetro. Nuestro administrador debe de estar capacitado con las vigencias de las buenas prácticas. Casualmente, en el TMC, CNT aquí en México, si de algo hay informaciones de llantas. Hay mucha información
que podemos obtener por parte de las prácticas recomendadas en el tema de llantas. Aquí pongo un ejemplo de 3 prácticas recomendadas, que es la RP 235, que son las instrucciones para mantenimiento de presión de inflado de la llanta, que como todos saben es un punto primordial dentro de la llanta, ya que llega a ser causante de pérdidas de rendimientos de llantas, pérdidas de rendimiento de combustible y poner incluso en riesgo la seguridad de nuestras unidades. Otro punto importante son las directrices de los sistemas de inflado o de monitoreo de neumáticos de vehículos comerciales. Muchas tecnologías, sistemas de autoinflado, sistemas de monitoreo de presión, que ayudan a controlar este punto tan grave que es el control de la presión de inflado y tan básico. Y por último, les hago mención de la RP 242, que son las directrices para evaluar llantas, rines, productos y sistemas relacionados. Esto nos va a dar todas las herramientas para poder hacer una evaluación correcta del desempeño tanto de nuestras llantas como de aditamentos que tenemos alrededor de ellas buscando el mejor rendimiento. Eso es básico para nuestro administrador, que esté capacitado en esos puntos, que les demos esas herramientas. Otro punto también muy importante es que conozcan el buen uso de las tecnologías alternas que las empresas llegan a invertir para buscar los buenos desempeños de sus llantas dentro de su operación. Si no conocen el buen funcionamiento, va a ser muy delicado y muy peligroso que puedan ellos llevar un buen reporte, ya que no conocen su funcionamiento. Otro punto importante a checar son los dictámenes de daños, poder tener la habilidad y el conocimiento necesario para dictaminar daños, tanto en las pilas de desecho como daños que yo vaya encontrando en mi operación día a día. Para esto, el TMC tiene una herramienta básica que es una biblia para todos los que nos dedicamos al tema de las llantas, que es el TMC de llantas, que es un libro que nos muestra los daños, nos muestra las causas y las acciones a seguir para poder darnos una idea y saber de qué está adoleciendo nuestra llanta y qué podemos hacer para minorizar ese impacto o ese daño. Esto es una herramienta básica que todos debemos de tener. Otro punto, debe de tener la habilidad de hacer inspecciones visuales, tener el conocimiento y la habilidad para hacer las inspecciones visuales. Otro punto también muy importante, tener controles de almacén, saber muy bien qué es lo que sale de producto para las llantas que salen, las llantas que retiro, e incluso cómo almaceno mis llantas, ya que muchas veces por no hacer el almacenaje correcto, dañamos las llantas y aminorizamos su tiempo de vida. Otro punto también clave es llevar el control de los mantenimientos. Sobre todo, yo los invito a que programen sus mantenimientos y apuesten más al mantenimiento preventivo que correctivo. Siempre va a salir mejor y más barato un mantenimiento preventivo que correctivo. Dentro del mantenimiento preventivo les sugiero que sea alineación, rotación, balanceo y semáforo de llantas constantemente. Si esto lo empiezan a hacer periódicamente, no van a tener problemas de unidades tiradas en carretera que nos sale un ojo de la cara, rescatarlas. Otro punto también muy importante que el administrador debe de supervisar y debe de llevar es la seguridad en el trabajo. Que el personal que está en el área de llantas cuente con las herramientas y con todas las situaciones y con todos los aditamentos de seguridad personal, tanto ellos como también seguridad como jaulas, como torres, para que no pongamos en riesgo a nuestro personal. Otro punto que también el administrador debe de llevar es el control de mantenimientos de los equipos, ya que es básico para la operación que nuestros equipos estén funcionando en maneras adecuadas, ya que no podemos quedarnos a mitad de un trabajo con un equipo mal funcionando o con un equipo que se descompone por falta de mantenimiento y generar compras de pánico o de necesidades donde nos salen más caro. Otro punto también muy importante y que es básico es llevar un programa de calibración en los equipos de medición. Si nosotros no llevamos un programa de calibración en los equipos de medición, corremos el riesgo que todo lo que estamos midiendo nos esté dando una mala información. Esa mala información obviamente va a echar a perder todo el trabajo del administrador. ¿Por qué? Porque no va a tener los datos correctos para poder hacer los análisis adecuados. Y por último, es tener el control de las técnicas de servicio, que se hagan los servicios adecuados y de la manera que debe de ser. Esto apoyado con las prácticas recomendadas y con los diversos proveedores que pueden ustedes tener, que les pueden dar las mejores prácticas y el deber ser para hacer unos mantenimientos en sus llantas adecuados y no
cuando salga la unidad, estemos, aparte de haber gastado en el mantenimiento previo, el mantenimiento quedó mal, me tiró la unidad y me la acabo de echar a perder. Eso genera un impacto económico en las operaciones muy grandes. Y no hay que olvidar que dentro de las operaciones, normalmente el gasto más fuerte de una operación es el gasto de combustible. Y normalmente en segundo lugar está el gasto de llantas. Pero no hay que olvidar que las llantas también intervienen en el gasto número 1, en el gasto de combustible. Si nosotros, si nuestro personal, si nuestro administrador lleva todo esto adecuadamente, vamos a tener un abanico de indicadores que nos van a permitir evaluar y tomar decisiones adecuadas en el tema de llantas. Vamos a tener buenos análisis de pilas de desecho para poder hacer planes de acción y poder evaluar el funcionamiento de nuestras llantas. Nos va a permitir llevar rendimientos y costos por kilómetros adecuados, poder sacar factores de renovabilidad, índices de renovabilidad, poder hacer una potencial de renovabilidad, sabiendo las llantas que tengo para renovar de llantas al piso, poder sacar estimar cuántas llantas puedo renovar. Nos permite hacer proyecciones de compra tanto de producto nuevo como de producto renovado, en base a los kilómetros, en base a sacar lo que es el índice de reemplazo de nuestras llantas, el indicador que nos dice cuántas llantas tenemos que reemplazar en base a los kilómetros que vamos a recorrer, nos permite hacerlo teniendo la información correcta. Y lo más importante, nos permite tener los buenos resultados de las pruebas. El tener resultados, el tener la información confiable por parte de nuestro administrador, le va a dar la seguridad a los dueños, a los administradores, a los directores de las empresas para poder hacer inversiones. En algún momento me preguntaban por qué hoy en día todavía hay muchas empresas que no apuestan a diversas tecnologías o tienen miedo de evolucionar a tecnologías alternas. Yo creo que ese miedo más que nada les genera la desconfianza de que no cuentan con indicadores confiables, que no encuentran con la información adecuada para poder hacer esas inversiones. Nosotros teniendo todo esto, el resultado de la administración va a ser tener mejores rendimientos en las llantas, tener mayor seguridad de nuestras unidades, no tener tantos siniestros en la operación, cuidar el medio ambiente, que ese es un punto básico, que al final del día creo que a todos nos importa, no nos queremos acabar el planeta y dejarle nada a nuestros hijos. Buscar mejores rendimientos de combustible, ya que al tener una buena huella de contacto y generar una menor oposición al rodado, obviamente el consumo de combustible va a ser el adecuado y obviamente no tener retrasos en nuestros tiempos de entrega y que nuestros clientes estén satisfechos por el servicio que les estamos dando. Pues bueno, les agradezco mucho por mi parte. Esto es lo que a mí me toca presentar. Les quiero agradecer mucho. Cualquier duda, pues estamos a su entera disposición. Muchas gracias. Felipe Vázquez está por aquí, de Michelin. Aquí estoy. Te escuchamos muy bien, Felipe. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ahora sí ya puedes compartir tu pantalla. Ok, creo que ahí está, ¿no? Sí. Bueno, pues como nos comentaba Manuel, menuda chamba tienen los administradores. No solo la parte de la administración como tal, sino también entrar en temas técnicos, de herramienta y bueno, una serie de factores. Entonces, vamos a tratar de ir aquí desmenuzando un poco algunos aspectos que se relacionan con la importancia de tener este buen análisis y buena administración de las llantas. Entonces, para esto tenemos que conocer y cuantificar los factores que intervienen. Unos de ellos, por ejemplo, sabemos que hay prácticas que pues muchas veces no son las más adecuadas o que juegan en contra de nuestro costo kilómetro. Algunas de estas prácticas negativas pues pueden ser no tener una buena política para renovar llantas. Sabemos que
Existen cascos de llantas que muchas veces no nos dan la renovabilidad que esperamos, o no llevamos un buen control de las presiones, o ni siquiera conocemos la presión correcta a la que debemos utilizar nuestras llantas. Problemas de falta de alineación, es decir, de geometría vehicular, hábitos de conducción que no son los más adecuados. Eventualmente tendremos problemas mecánicos en la suspensión, en la dirección, en rodamientos. Por supuesto pueden surgir algunos temas en frenos, con los rines. Y propiamente del montaje de las llantas, pues que los dualizados no sean los correctos, o que las llantas que estemos utilizando no sean las más adecuadas para los caminos que estamos transitando. Todo esto lo podemos cuantificar, lo podemos medir y por supuesto podemos tomar acciones que nos ayuden a tomar una mejor dirección. Finalmente lo que buscamos aquí, y ya nos lo comentaba Manuel también, es el hecho de optimizar el costo kilómetro de nuestras llantas, pero no solamente de las llantas en vida original. Es importante también considerar las cuestiones de renovado, el número de renovados que sea factible obtener de ese casco y, de ser posible, también los costos asociados que están que se asocian a estos artículos que son las llantas. Por ejemplo, la mano de obra, las rotaciones, los balanceos, los insumos que se utilizan para llevar a cabo los trabajos de un rodado adecuado de nuestras llantas. Y finalmente, como también comentaba Manuel, pues saber si estamos utilizando un producto que nos ayude a que el consumo de combustible sea el más adecuado. De esta manera, identificando las prácticas negativas y corrigiéndolos, vamos a lograr que nuestro costo kilómetro, nuestro costo, le vamos a llamar ahora nuestro costo total multivida por kilómetro, pues sea el óptimo para nuestra operación. ¿Qué vamos a revisar en un análisis de flota? Bueno, pues hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos, pues, es hacer la inspección de todas las llantas de nuestra flota de manera rutinaria. Eso incluye, por supuesto, revisar presiones, tipos de desgaste, profundidades, y estar atentos a que no vayamos a tener un problema porque las llantas tuvieron un desgaste excesivo o un desgaste irregular. El análisis de la pila de desecho es otro rubro que tenemos que tomar en consideración. Y no nada más para saber por qué se nos están muriendo las llantas. Lo importante aquí es poder determinar las causas que están sacando las llantas de servicio y de esta manera podamos tomar acciones para que las llantas tengan una vida mayor al ir disminuyendo esas causas que nos están sacando las llantas de servicio. Toda esta información, por ejemplo, la tenemos que analizar, y esto incluye saber exactamente cuál es la carga que están transportando los vehículos para que de esta manera podamos hacer una recomendación de presión adecuada. La presión de aire dentro de las llantas es uno de los factores, si no es que el más importante, que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque no solo va a afectar el tipo de desgaste que tenemos en las llantas, sino también su durabilidad y, por supuesto, la seguridad de la carga y del operador o de los pasajeros, lo que estemos transportando. Como decíamos, una presión inadecuada pues nos va a llevar a gastos mayores. ¿Por qué? Pues porque la llanta nos va a dar menos rendimiento de lo que esperábamos
Podemos causar fatigas del casco e incluso podemos poner en riesgo la seguridad. Como decíamos, cuando tenemos desgastes irregulares, vamos a tener una pérdida de hule, básicamente de hule, de modo que vamos a dejar de utilizar parte de lo que compramos cuando adquirimos llantas. Y al final, pues, el análisis de esta información nos va a llevar a determinar un costo kilométrico multivida. En la práctica recomendada 208E del TMC, por ejemplo, viene aquí una tabla que nos puede servir como guía si queremos calcular cuál es el costo kilómetro al que estamos llegando. Podemos ver que tenemos una columna del lado izquierdo que nos muestra los costos de llantas nuevas por número de unidades, el costo en este caso en pesos. Tenemos también los costos de los renovados que podemos distribuir de manera mensual según los vayamos requiriendo, así como el número de unidades. Los problemas en el camino que generalmente se traducen en parches o en reparaciones. Son cosas que también podemos cuantificar con pesos y centavos. Llantas compradas en camino. Inclusive podemos considerar también cuando se necesita hacer una llamada de auxilio, cuando se va a hacer un auxilio en camino para alguna unidad, pues eso es un costo y también lo podemos cuantificar aquí. Ya cuando queremos llegar a un detalle más fino, podemos incluso considerar cuál es el consumo de combustible que estamos obteniendo para que al final, sabiendo los kilómetros que recorren nuestras unidades, podamos obtener un costo anual. En este caso lo podríamos sacar anual, un costo por kilómetro total anual. Los invito a revisar algunas de las prácticas recomendadas que vienen por parte de TMC. Son muy ilustrativas y dan guías muy interesantes para poder llevar unos controles más precisos y también para hacer esas prácticas correctas de mantenimiento. Bueno, pues una vez que ya obtuvimos toda esa información, que no es cosa fácil, vamos a tratar de diseñar un plan en función de lo que hayamos encontrado, que puede ser que no estemos teniendo las presiones correctas, puede ser que el renovado no está funcionando como quisiéramos o que estamos teniendo demasiadas ponchaduras en el camino, o eso nos dicen. Podemos detectar también tempranamente algunas fallas en los vehículos, como por ejemplo piezas sueltas o flojas en los rodamientos o en las suspensiones que se van a demostrar como desgastes irregulares en las llantas. Podemos ver si ya es necesario hacer alguna alineación de urgencia, toda vez que debería estar programado el periodo de alineación de las unidades. Otro plan que pudiéramos considerar es saber si el diseño que estamos utilizando es el adecuado para nuestra utilización. Aquí les mencionaba, por ejemplo, las prácticas recomendadas 242 y 208E, que hablan de cómo sacar o cómo llevar estos costos por kilómetro de las llantas y de cómo hacer pruebas, cómo llevar pruebas para determinar cuál es la llanta que nos conviene más en nuestro uso
cotidiano. La capacitación, por otro lado, es un asunto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y no solamente al personal de taller o no solamente al administrador, sino también es muy recomendable involucrar a los operadores, a los conductores, para que tengan una sensibilización sobre el cuidado de las llantas. Finalmente ellos son los que traen el vehículo y son quienes les dan el uso adecuado o no a las llantas. Entonces siempre es bueno sensibilizarlos. Por supuesto hay que capacitar al personal de taller, a quien se encarga de las llantas, ya sea en montajes, desmontajes, normas de seguridad, que es muy importante. Hace rato comentaba Manuel de las herramientas, cómo se deben utilizar, el uso de la jaula de seguridad, que es súper ¿Me encontraste importante. lo de esta Andrea Vilius? Y bueno, también Lo de hacer las una pólizas. detección de alineaciones para que podamos tener un desgaste adecuado y con la correcta huella de contacto en nuestras llantas. Y por supuesto el administrador de llantas, que no solo debe saber de administración, sino debe estar al tanto de todos estos temas de técnicos, de montaje, de desgastes, etc. Finalmente, para saber si ya logramos saber cómo estamos, en dónde estamos parados y de qué pie cojeamos, podemos echar a andar esos planes y después de un tiempo evaluarlo nuevamente. Esto tiene que ser una mejora continua y una evaluación permanente para saber si estamos logrando mejorar nuestros costos, si estamos obteniendo ahorros o para dónde tenemos que tomar la siguiente acción. El costo, como decíamos también, el precio que pagamos no necesariamente el más barato va a ser el bueno. Muy seguramente el más barato no va a ser lo mejor. Y si podemos evaluar lo que realmente estamos gastando o invirtiendo contra los beneficios que estamos obteniendo, pues vamos a obtener la mejor condición de operación para nuestra flota. Hasta aquí es todo lo que tengo por el momento. Pues, si hay dudas o comentarios, seguramente Bere nos va a ayudar con ello. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Pues bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Por aquí ya compartieron algunas. Bueno, primero vamos a pasar a las preguntas que compartieron de manera escrita. Pregunta Mauricio Ganem. ¿Cómo podemos saber cuáles son los mejores rendimientos a los que debemos compararnos? Los mejores rendimientos con los que debemos compararnos. Bueno, ahí básicamente es un tema de mejorar nuestro propio rendimiento. Lo recomendable es compararnos contra nosotros mismos. Es decir, si actualmente estamos teniendo un rendimiento X, lo ideal es lograr un rendimiento mejor. No siempre va a haber una flota que esté en las mismas características de cargas, de rutas, de vehículos, que sea igual a la nuestra. Entonces siempre la idea es que nos comparemos contra nosotros mismos. ¿Quieres agregar algo más, Manuel?
Sí, claro. Sí, lo que dice Felipe es muy cierto, ¿no? Con nuestros propios rendimientos, ya que no precisamente lo que le funcione a la operación de al lado, por muy similar que sea, la experiencia, digo, en los años que llevo de esto, administrando distintas flotas, no precisamente siempre vamos a tener los mismos resultados en operaciones distintas. Incluso dentro de una misma flota es muy importante poder llevar los rendimientos de las distintas operaciones que tenemos. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta Hugo Pérez. El documento La Biblia de las Llantas, ¿en dónde se consigue? Esa es muy buena pregunta. Inscribiéndose al CMT, vamos a tener el acceso a toda la información por parte del TMC que podamos necesitar. No solamente del tema de el TMC de llantas, que es lo que menciono como la Biblia de los llanteros, sino más información, todas las prácticas recomendadas y todo. ¿Tú deseas agregar algo más, Felipe? No, en realidad ahí es donde lo podemos encontrar. Gracias. Pregunta a Luis Díaz. ¿Cuál es la política que recomiendan para cambiar las llantas? ¿A qué profundidad y por qué? Igual hace rato mencionaba Felipe de que depende mucho de la operación de cada quien. Si nos basamos a la NOM de fisicomecánica, a la de revisión fisicomecánica, si mal no recuerdo nos dice que las llantas direccionales las debemos de cambiar a los 3.4 milímetros y en tracción y arrastre a 1.6. Pero igual cada operación es distinta y cada objetivo de cada operación es distinta. Hay operaciones, por ejemplo, que deciden cambiar en temporada de lluvias, incrementar su política de retiro de llantas o cambio de llantas, y en temporada de calor llevan otra política. Tiene que ver también mucho también con los objetivos que tengamos de renovar. Normalmente una media que se llega a manejar para poder hablar de que un casco pueda ser sujeto a renovar y que pueda llegar en condiciones óptimas, pues habla más o menos de 3 milímetros. En dirección normalmente siempre se busca reemplazar un poquito antes y buscar que llegue esa milimetría en otro eje de trabajo. ¿Tú deseas agregar algo más, Felipe? Sí, mira, hay algo que no mencionamos aquí que es una práctica poco conocida, pero que suele ser muy útil, y es el regurbeo. El regurbeo es algo parecido a una de las fotos que puso Manuel, nada más que en lugar de pintar la llanta con un marcador, se hace con una cuchilla. Y a mayor milimetría. Sí, entonces se le da más vida a la llanta. Claro, la llanta tiene que estar diseñada para eso y es un trabajo hecho por un especialista. La idea de esto es darle más kilómetros a una llanta antes de poder mandarla a renovar. Entonces, lo que dice Manuel es perfectamente correcto. Hay una norma que es la legal, digamos, pero muchas veces por cuestiones de renovado y de seguridad de los usuarios, se bajan alrededor de los 3 milímetros en su parte más baja. Porque luego, cuando hay desgastes irregulares, hay partes donde tiene más, pero lo recomendado es no bajar de esa profundidad. Ok. Jorge Chávez pregunta, ¿me pueden compartir la presentación, por favor? Al principio del evento les comunicamos que este evento va a quedar grabado y lo estaremos compartiendo en nuestro próximo canal de YouTube, donde podrán encontrar los demás webinars. Pregunta a Gerardo Romero. Esta pregunta es para el ingeniero Felipe Vázquez. Si mis neumáticos salen calibrados en frío de manera correcta según mi pesaje y en el transcurso de mi viaje me reportan una mayor presión por el calentamiento de estos, ¿es recomendable sangrar o sacarle aire a los neumáticos? No. Es normal que las llantas se calienten una vez que empiezan a rodar y nunca hay que sacarle aire a una llanta caliente. Entonces, la recomendación siempre es calibrar, ajustar la presión
cuando la llanta está fría. Esa es su presión recomendada. Y aunque durante el camino suba, se incremente un poco la presión, es normal y es como trabajan las llantas. No se debe sacar nunca aire de una llanta caliente. ¿Tú quieres agregar algo más, Manuel? No, es correcto lo que dice Felipe, digo, nada más ahí hacer como mención de que una llanta cuando trabaja fría, bueno, cuando se calibra en frío, cuando empieza a trabajar caliente, tiene un margen de tolerancia para una sobrepresión que se maneja de cerca de un 18, un 20% sobre su presión en frío. ¿A qué hablamos? Si una llanta sale calibrada en frío a 100 libras, tenemos hasta ese margen. Si llegamos a encontrar una sobrepresión arriba de eso, ya es como tema de analizarse, ya que está habiendo un sobrecalentamiento dentro de la llanta. Las moléculas, lo único que hacen cuando se calientan, son unas moléculas del aire comprimido que se expanden y al momento de regresar en frío se vuelven a contraer. Ok. Pregunta para Felipe. ¿Con qué frecuencia debo chequear una llanta para tener tendencias de rendimientos? Ok, es una buena pregunta. La frecuencia de inspección para tener una tendencia de rendimiento va a depender de cuál sea nuestro kilometraje esperado. Por ejemplo, hay aplicaciones de vehículos que recorren distancias muy largas en caminos muy buenos y el kilometraje que alcanzan son muy altos durante tal vez 2 años o año y medio por lo menos. Entonces, hacer una revisión cada semana de esas llantas no tiene mucho caso. Habría que espaciarla por lo menos a cada 3, 4 meses. Por el contrario, hay otro tipo de aplicaciones donde las llantas se desgastan muy rápido y entonces sí tenemos que hacer con más frecuencia esa revisión para poder tener certeza de que estamos al tanto de su desgaste y de su desempeño. Ok. Manuel, ¿tú deseas agregar algo más? No, sí tiene que ver mucho dependiendo de la operación y el tipo de llantas que tengan. Ok. Oliverio pregunta, desde la experiencia de ambos ponentes, ¿cuál es el estado actual de las flotas nacionales? Es decir, más o menos, ¿qué porcentaje de las empresas en el país tienen una correcta administración de llantas? Wow. Mira, es complicado. Lo único que te puedo decir es de que es menos que el que podríamos tener. Yo a lo largo de estos años de experiencia en distintas empresas donde he visto, creo que todavía nos falta mucho promover más la capacitación del personal, capacitar más al personal y a medida de que vayamos capacitando más al personal vamos a tener muy buenos resultados. Obviamente hay muchas flotas que llevan unas administraciones impresionantes, que llevan controles que la verdad nos dejan con el ojo cuadrado, ¿no? Y lo dicen sus propios números y rendimientos. He conocido flotas que en donde el gasto de llantas lo han llegado a bajar a la 4ª posición en lugar de estar en 2ª posición por el programa de mantenimiento y de análisis que hacen. Pero creo que lo importante que es como la medicina de las llantas, o sea, nunca acabas de aprender. Siempre hay que estar al pendiente, renovando, capacitándonos y cada vez van saliendo más herramientas para mejorar los resultados de nuestros costos por kilómetros en llantas. Ok. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, bueno, a la siguiente porque ya son varias. Pregunta Marilu Fuentes, con las buenas prácticas, ¿qué tanto disminuyen los parches y compras en el camino? ¿Qué garantía tiene la llanta para eliminarlos? Fíjate que ahí es como complicado poder decir que tanto, que no. Lo único que yo sí te puedo asegurar es de que el riesgo que tú corres cuando haces una reparación en carretera es que tengas una reparación mal hecha, que no tengan las prácticas adecuadas y el cuidado adecuado para hacerte la reparación en la llanta y que muchas veces te vendan gato por liebre. Me ha tocado ver pilas de desecho, no sé si Felipe también, me ha tocado ver llantas de camión parchadas con parche de bicicleta. Entonces, que son muchas reparaciones que haces en carreteras y no precisamente siempre la gente está capacitada.
Yo creo que el poder hacer las prácticas adecuadas, el poder hacer un proceso de reparación correcto, sí te va a disminuir, por supuesto, sí te va a disminuir el riesgo, porque para saber cuánto dejas de pinchar en carretera, pues tendríamos que saber qué tan limpia está el camino para poder ver qué tanto pudiera estar. Pero lo que sí es de que si tú tienes las mejores prácticas o los lugares adecuados o gente profesional que te haga los servicios, te va a dar mayor vida tu llanta. ¿Por qué? Porque no te va a tronar en el camino. Ok. Sí, yo creo que y nada más quisiera agregar ahí que Sí. una llanta pues, es hule y se va a ponchar si le pones un clavo. Entonces, lo mejor ahí yo creo que va más hacia la prevención, lo que comentábamos un poco de la capacitación y sensibilización a los operadores. Por supuesto hay cosas que son inevitables y difícilmente va a poder haber algo que nos ayude a evitar una ponchadura, pero pues, lo mejor es preverlo y capacitar a la gente. Ok. Pablo pregunta, ¿qué tanto afecta la conducción del operador al costo por kilómetro de la llanta? Mucho. Mucho. De alguna manera él es el que de alguna manera tiene el cuidado de la llanta. Lo que bien decía ahorita Felipe es esta parte de sensibilizar a los conductores, capacitarlos, desde cómo pisan el freno, qué tanto pisan el freno, los amarrones que dan, y no nada más hablamos del aspecto de la llanta, ¿no? Digo, al final del día el conductor creo que afecta directamente al costo por kilómetro de mantenimiento en general de la flota, tanto para su buen costo por kilómetro o para su mal. Ok. Hugo pregunta, ¿es cierto que las llantas tienen una fecha de caducidad? ¿Es cierto que las llantas tienen...? Ajá, la misma pregunta. Bueno, una fecha de caducidad como tal no, pero a partir de la fecha de fabricación sí es recomendable que no se vaya más allá de 10 años para utilizar una llanta. Ok. Pregunta, ¿cuál será el porcentaje promedio de mejora con una buena administración de llantas? Pues en mi experiencia, en las flotas que llegué a trabajar, implementar programas de administración de llantas, yo pude palpar, después de un programa de mantenimiento, una administración, un seguimiento constante, después de un año tuvimos mejoras de rendimiento de un 33%. Obviamente depende mucho qué tanto sea el problema de cada una de las flotas, ¿no? Qué tanto sea el tamaño de la enfermedad, para ver qué tan bien le puede hacer la medicina. ¿Es recomendable ecualizar las presiones de las llantas duales? Con ecualizar quieren decir igualar. Si es igualar, pues tienen que estar necesariamente a la misma presión. No solo las llantas del dual, sino de todo el eje. Ok. Iván Pérez pregunta, ¿qué se recomienda para revisar presiones en diferentes zonas del país? Bien sabemos que debido a las zonas geográficas varía por calor o humedad. ¿Qué recomiendan? ¿Los semáforos a qué kilometraje se recomienda aplicarlos? Bueno, las variaciones por temperatura van a ser relativamente pequeñas. Por humedad no debería haber variación en la presión. De hecho, el aire que se ingresa a la llanta debe ser seco, totalmente seco. Y en cuanto a la temperatura, pues la variación es realmente poca. Lo importante más bien es algo que comentaba Manuel hace rato, tener un manómetro bien calibrado para que las lecturas sean confiables. Ok. ¿Cuál es la mejor manera de hacer el costeo por kilómetro de las llantas para incluirlo en la cotización de nuevos proyectos? Pues mira, al principio de cuenta hablamos de cómo hacer el costeo, o cuál es la mejor forma de hacer el costeo de una llanta.
la mejor manera de sacar el valor de una llanta es sacar su costo por kilómetro. Es su costo por kilómetro y muy importante, lo decía Felipe también en su presentación, poder sacar un costo por kilómetro, no solamente del hule o del producto, sino de todo aquello que le tuve que invertir para que me diera ese rendimiento, que es lo que al final del día me va a permitir sacar un costo y poder hacer una comparativa. Okay. ¿Cuál es el promedio de ¿Qué promedio de renovado tiene un casco? ¿Cuál es el costo de renovado y ahorro frente a la compra de una llanta nueva? Bueno, el número de renovados, otra vez volvemos al depende. Depende de los kilómetros que se le hayan dado en cada vida. Depende del cuidado que se le haya tenido al casco, que haya estado a su presión correcta, por ejemplo. Entonces es muy variable. Yo he visto flotas que llegan a 5, 6, 7 renovados y flotas que en la primera vida se acaban prácticamente la duración del casco porque recorren muchísimos kilómetros con la vida original. Entonces depende mucho de la aplicación y del cuidado de la llanta. Rosendo Mendoza pregunta, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas de mayor vanguardia para el control de las llantas? Híjole, ahí sí no tengo yo una respuesta, no sé, Manuel, es que... Mira, hay en el mercado muchas, hay desde sistemas de autoinflado, hay desde rastreos satelitales, hay sensores, hay muchas herramientas. Yo creo que más allá, digo, es muy bueno invertir en las herramientas y todo, pero como mencionaba en la capacitación, digo, todas las herramientas nos ayudan a darle siempre y cuando le demos el seguimiento adecuado. Y yo creo que aquí más que nada, aparte de las herramientas, que son un punto primordial, es el seguimiento que le vamos a dar a dichas herramientas y el uso que se les va a dar. Y la última pregunta de Jorge Chávez. Para las llantas nuevas originales, según sus experiencias, llantas de tracción y remolque para full peso reglamentario en el tramo Monterrey, Ciudad de México. ¿Entendieron ustedes la pregunta? Yo no tanto. Yo tampoco. ¿No? Si me la quiere volver a reformular, por favor. Sí, Pablo, si quieres volver a escribirla o si te quieres conectar, activar tu cámara y tu micrófono, adelante. Bueno, mientras tanto, Ismael Salgado pregunta, ¿qué software recomiendan para la administración de llantas? Hay algunos que depende también de qué tanto o de con quién quiere que se comunique ese software. Muchas empresas tienen ya un software de llantas que está comunicado con el de contabilidad y que está conectado con mantenimiento y es una chulada, pero depende de cómo se quieran intercomunicar y con qué se acomoden, ¿no? Al final del día yo creo también que cada uno tendrá que evaluar sus necesidades y qué es lo que buscan, ¿no? Porque digo, cada software, si bien todos manejan la mayoría de la información, pero hay unos que tienen alguna particularidad. Por decir una marca o algún día hay un software de administración de flotas. Normalmente la mayoría de los software de administración de flotas ya tienen su apartado de llantas. La mayoría de los proveedores llanteros tienen un software de llantas, ¿no? Yo creo que independientemente del software, yo creo que lo más importante es la calidad de información que le ingresamos a ese software. Yo creo que esa es la clave. Podemos tener un Excel, podemos tener un Access. O sea, creo que la manera de procesar esa información depende de la calidad de la información que le ingreso. Sí, de la calidad de la información, de la continuidad con la que se haga y de la consistencia de las mediciones y del ingreso de la información. Claro. Pues si les parece, si tienen más preguntas, me las pueden hacer llegar vía email o WhatsApp para poder continuar. Bueno, para los siguientes webinars que tenemos,
Si nos quieren recomendar qué aspectos referentes al tema de llantas les interesa que abordemos a profundidad en un próximo webinar del CMT, pueden escribirlo en el chat para tomar en cuenta sus comentarios. Por otra parte, les comento acerca de la afiliación al CMT, que dentro de los beneficios que se tienen es el acceso al TMC, como lo platicábamos, con lo que pueden revisar las prácticas recomendadas. También se llevan a cabo seminarios vía web y publicaciones técnicas que les llegan a sus correos electrónicos. También hay descuento en los eventos del CMT y participación activa dentro del consejo. El próximo webinar que llevaremos a cabo es sobre el tema de terminal de rueda, ajuste de valeros para el 22 de julio. Tenemos como participante a Timken. Y bueno, ya solamente para terminar, pues muchas gracias, Felipe, por tu participación en este webinar. Como les comentaba hace un momento, para quienes no llegaron a tiempo, Michelin es una empresa francesa que se especializa en la fabricación de neumáticos. Fue fundada por los hermanos Edouard y André Michelin el 28 de mayo de 1889. El propósito de Michelin es ser líder en movilidad sostenible, clasificar entre las empresas más innovadoras, responsables y de mayor rendimiento del mundo, ofrecer a todos un mejor camino por seguir. Actualmente, Michelin emplea a 127,000 personas en 170 países. En 1919, 200 millones de llantas se produjeron en 69 plantas alrededor del mundo. Se cuenta con 7 centros de investigación y desarrollo en Europa, China, Japón, Tailandia, India, Brasil y Estados Unidos. Pues muchas gracias, Felipe. Y bueno, aquí están los datos de Felipe. Está su correo electrónico, felipe.vasquez@michelin.com. Su teléfono y la página web es www.michelin.com.mx. Muchas gracias, Felipe. Gracias, saludos. Saludos. Y bueno, también muchas gracias, Manuel, por tu participación. Gracias a ambas empresas. Para terminar, les cuento sobre Mexicolven nuevamente, que como empresa verde es socio fundador del programa de transporte limpio desarrollado en conjunto con la SCT y Semarnat, que busca mediante tecnologías amigables con el medio ambiente reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, logrando a la fecha dejar de emitir 1.6 millones de toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente. Dentro de los productos, autoinflado NM343 para tracto y NM269 para remolques, tienen mayor vida útil de las llantas, menor costo por kilómetro por llanta, aumenta la seguridad en el camino, permite el mejor cumplimiento de horarios, ahorro en el consumo de diésel por el exacto calibrado, conserva el casco en perfectas condiciones para su renovado, conexión con sistemas satelitales para el reporte en tiempo real. Y por otro lado, aire acondicionado y pieza, compresor, trabaja con baterías independientes a las de la unidad, ahorra el costoso porcentaje del ralentí en operaciones, ahorro en el consumo de diésel y para todo tipo de unidades americanas, europeas. Y bueno, muchas gracias, Manuel, por tu participación. Aquí compartimos los datos del licenciado Gerardo Romero, gerente comercial nacional de Mexicolven, gromero@mexicolven.com. Aquí están sus teléfonos y la página web es www.mexicolven.com.mx. Ya para terminar, gracias, Manuel. Ya para terminar, nos gustaría hacer una impresión de pantalla con su participación. Entonces, pues lo único que tienen que hacer es activar su cámara web para que podamos tomar una foto. Pues muchas gracias a todos por estar por aquí. Gracias por su compromiso, por su participación. Tienen mis datos de contacto por cualquier consulta o por cualquier otro tema, por cualquier duda que hayan tenido. Pues muchas gracias y los esperamos en los próximos eventos. Y como saben, vamos a subir este webinar a la página de YouTube. Así que, pues muchas gracias y nos seguimos viendo y leyendo. Y de parte del Consejo de Mantenimiento y Tecnología les agradecemos su participación.
Hasta luego. Gracias.